Bueno, buenos días a todos. Es un placer dar comienzo a esta jornada que se enmarca en el acuerdo de colaboración entre el CTA y AON, que es una de las firmas más destacadas a nivel mundial en consultoría de riesgos y correduría de seguros, ¿vale? AON, como nuestro partner principal institucional, nos proporcionará herramientas clave para gestionar los riesgos asociados a nuestra profesión como arquitectos. Además, será patrocinador de nuestra red profesional y de los encuentros organizados por las diferentes demarcaciones. Su amplia experiencia en la gestión de riesgos en sectores como el de la construcción es fundamental para ayudarnos a prevenir y gestionar siniestros y reclamaciones. La masterclass de hoy abordará precisamente estos temas con un enfoque práctico, meramente práctico, ¿no?, que nos permitirá estar mejor preparados ante cualquier imprevisto en obra. Con numerosos casos internacionales y nacionales a sus espaldas, AON nos ofrecerá soluciones efectivas para minimizar el impacto de posibles incidentes. Estamos seguros de que esta sesión será de gran valor para todos nosotros. Sin más, cedo la palabra a nuestros expertos de AON, Alicia Llaneza, licenciada en Derecho, máster en Asesoría Jurídico-Laboral del Centro de Estudio Garrigues y actual directora de Responsabilidad Profesional de AON en España, quien nos dará las claves para gestionar las reclamaciones en siniestros de obra. Gracias a todos por estar aquí presencialmente y a los más de 30 conectados telemáticamente. Y bienvenidos, Alicia, Adrián, Óscar. Hola, buenos días. Bueno, pues como ha adelantado en la presentación, en AON somos una empresa de servicios profesionales que nos dedicamos precisamente a gestionar los riesgos de responsabilidad civil aparejados sobre todo a los siniestros, a los temas de profesionales, ¿no?, y especialmente al vuestro, ¿no?, a la arquitectura. ¿Vale? En el departamento en el que estamos, pues llevamos como unos 5.000 siniestros de responsabilidad civil profesional al año, ¿vale? Llevamos de todo tipo, ¿vale? Como he dicho, pues nos llevamos arquitectos, ingenieros, abogados, todo tipo de profesiones, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos experiencia y conocemos bien cómo debéis gestionar el siniestro cuando de cara al momento en que lo tenéis. Os asesoramos de cómo debe ser vuestra póliza de responsabilidad civil, ¿vale?, que es lo importante que debe tener de cara a cuando ya tengáis el siniestro. Y la presentación de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de la prevención y la gestión de las reclamaciones, ¿vale? El guión, vamos a empezar en principio con un concepto jurídico de lo que es la responsabilidad civil, cuáles son los requisitos que se tienen que dar para que exista esa responsabilidad civil. Obligaciones de los profesionales. Hablaremos un poco acerca de la LOE, que la conocéis vosotros muy bien, ¿no?, los tipos de responsabilidad diferente que recoge la LOE. Me ha parecido de especial interés también hablar del procedimiento penal para llegado el caso, si os encontráis en algún tipo de situación por la que os podáis ver pues como investigados. Normalmente suelen ser por temas de accidentes laborales, ¿vale? Que muchas veces tanto arquitectos, ingenieros y aparejadores se ven implicados en este tipo de procedimientos. Entonces, un poco porque conozcáis cómo funcionan este tipo de procedimientos y, llegado el caso, si os encontráis en esa situación, sepáis que van a ser procedimientos que se van a alargar en el tiempo, en el que vais a tener que estar asesorados por abogados, en su caso, peritos de la compañía, y un poco que conozcáis las distintas fases de lo que puede pasar en el caso de que os encontréis en esa situación, que lógicamente no es agradable, pero que puede pasar, por lo que digo, porque al final a pie de obra pues os podéis encontrar en este tipo de situaciones. Y luego, bueno, pues fundamental también queríamos hablar de lo que es la póliza de responsabilidad civil profesional, qué es lo que cubre, quiénes están asegurados, en fin, un poco hacer un breve resumen de qué os vais a encontrar en este tipo de pólizas, qué es lo importante a la hora de contratar una póliza de responsabilidad civil profesional, que, como diré más adelante, el ámbito temporal es importantísimo, ¿vale? Y un poco para que os hagáis pues una idea de cómo debe ser la póliza que podáis contratar, ¿vale? Bueno, que como he dicho, el punto de partida, bueno, pues la responsabilidad civil, pues es un concepto jurídico, como conoceréis, que la finalidad que pretende es regular las compensaciones económicas reparadoras de los daños que podáis ocasionar a consecuencia de vuestra actividad profesional por vuestras relaciones contractuales y también las extracontractuales. Entonces, aquí lo que se pretende es proteger ese riesgo, porque en ausencia de un seguro de responsabilidad civil profesional,
pues actuaría vuestro patrimonio y si no tenéis un buen seguro que pueda cubrir las contingencias, ¿no? Como digo, bueno, pues este seguro lo que pretende es hacer frente a los daños, a los perjuicios personales, materiales, que siempre involuntariamente y por errores u omisiones que causéis dentro del ejercicio de vuestra profesión, pues se cubrirían por el seguro, ¿no? Es aquí el seguro, al final, no es una garantía solo frente a vosotros como profesionales, sino también frente a los que contratan vuestros servicios, porque al final, lo que digo, si no tenéis un seguro, ese perjudicado iría contra vosotros y contra vuestro patrimonio presente y futuro, ¿no? De ahí la importancia de contar con un buen seguro y que la responsabilidad civil profesional se ha convertido en uno de los últimos años en una de las preocupaciones de los colegios profesionales precisamente frente a esto, porque ejercer una profesión al final es un riesgo si no tienes el respaldo económico de un seguro que avale bueno, vuestra actividad profesional. Cuestiones a tener en cuenta al contratar un seguro de responsabilidad civil profesional. Aquí, teniendo en cuenta, dentro de todas las reclamaciones que, como digo, cada vez son más frecuentes en el ámbito de la responsabilidad civil profesional, en concreto en vuestra actividad profesional, al final estamos hablando de temas que por lo general suelen ser temas de cuantías importantes, que al final pues, los perjuicios que se ocasionan pues, pueden ser bastante elevados, ¿no? Entonces aquí es muy importante que cuando vayáis a contratar una póliza de responsabilidad civil tengáis un capital asegurado que sea acorde con la actividad que estáis ejerciendo, teniendo en cuenta pues, bueno, pues el volumen de obras, en definitiva, que tengáis un capital asegurado suficiente para que si el día de mañana llega el caso de que se produce un siniestro y en el que pueda derivarse que haya podido existir una mala praxis por vuestra parte, el seguro pueda responder para no quedarnos con una cuantía pues que no nos llegue a cubrir el siniestro en cuestión, ¿vale? Aquí es importante también saber quiénes están asegurados en una póliza de responsabilidad civil profesional. Por la regla general, los profesionales, lógicamente vosotros, pero también van a estar asegurados y en caso de que haya una reclamación, las personas que dependan de vosotros, siempre y cuando actúen bajo vuestro paraguas, ¿no? O sea, que reciban instrucciones vuestras, salvo que esa persona pues, pueda tener una póliza de responsabilidad civil, que entonces entraría entraría en aplicación esa póliza, ¿vale? Pero que tengáis claro que tanto vosotros como el personal dependiente pues estaría también cubierto por una póliza de responsabilidad civil. ¿Qué es lo que me cubre? Pues nos cubre errores u omisiones que podamos sufrir en nuestra actividad profesional, ¿vale? Siempre son imprudencias o negligencias, ¿vale? Aquí una de las exclusiones típicas, y que esto es por ley de contrato de seguro, lógicamente el dolo está excluido, es decir, tener intención de causar un mal al tercero, ¿vale? Esa es la exclusión más importante que os podéis encontrar en una póliza, pero que es ley de contrato de seguro, vaya, que es que el dolo no se puede cubrir, ¿no? Que no es el caso y normalmente en los siniestros que se hayan podido dar, en los que os podáis ver implicados, lo normal es que no haya un dolo, sino que al final lo que es una imprudencia, bueno, pues en la lex artis por haber cometido una mera negligencia, ¿vale? Entonces, pero que tengáis claro que eso estaría excluido. Y luego, otra cosa muy importante es el ámbito temporal, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no por tener una póliza, las pólizas, claro, cada vez que cambias una póliza hay que tener muy claro el ámbito temporal. ¿Por qué? Porque normalmente las pólizas de RC profesional son pólizas que se denominan claims made, ¿vale? ¿Qué significa? Que son pólizas en base a reclamaciones formales que os presenten en la vigencia de la póliza que tenéis en ese momento, ¿vale? Con independencia de cuándo hayan sido cometidos los hechos, ¿vale? Significa que esto tiene retroactividad ilimitada de hechos. Es decir, que podéis haber cometido o se os puede imputar una responsabilidad a día de hoy en la póliza que tengáis y a lo mejor pues el proyecto ha terminado hace 5 años y la obra ha terminado hace 5 años. Pues si la reclamación os la presentan actualmente, la póliza que va a entrar en vigor va a ser la póliza que tengáis en ese momento, ¿vale? Por eso es muy importante, esto es prácticamente para nosotros es el caballo de batalla, ¿no? Porque al final es lo más importante. ¿Cuándo se produce la reclamación? ¿En vigencia de la compañía actual? Pues en vigencia de la compañía actual, esa compañía debe asegurar el riesgo,
¿vale? Luego es verdad que también las pólizas de responsabilidad civil incluyen una pequeña exclusión que es pequeña, que es grande, o sea, que tenemos que evitar que tampoco esté, que es la exclusión del hecho conocido. Es decir, si yo conocía una posible incidencia en la que me han podido reclamar, pero yo no di parte a mi seguro de aquel momento, pues si no has dado parte en ese momento y te puede llegar 3 años después, pues ahí es cuando se produce el problema, porque la primera reclamación no es la que tienes ahora, sino que tenías algo en el cajón, ¿vale? Por eso siempre decimos que cuando haya algún tipo de incidencia, algún tipo de reclamación que podáis recibir del cliente, de cualquiera de las partes integrantes, os recomendamos que siempre deis traslado a vuestra compañía, porque si el día de mañana habéis cambiado de compañía, pues os podéis encontrar con un problema porque la primera reclamación a lo mejor se ha producido anteriormente, por pequeños defectos, por lo que sea, ¿vale? Entonces, eso para nosotros es importante, y es importante también que vosotros como profesionales lo conozcáis, que sepáis cuándo debéis dar traslado a vuestra compañía de seguro. Luego, bueno, pues dentro del concepto de la responsabilidad civil, pues aquí son responsables civilmente quienes en el ejercicio de sus funciones, mediando culpa o negligencia, causen daño a aquel con el que han contratado, ¿vale? Aquí esto, el artículo que lo regula es el 1902, que seguramente muchos habéis oído hablar de ello, del Código Civil, el que por acción o omisión daña a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar ese daño. Esto está ligado con la ley de contrato de seguro, como no puede ser de otra manera, porque aquí lo que estamos hablando es del seguro, ¿no? Entonces, con el artículo 73 de la ley de contrato de seguro, en la que el asegurador se obliga a cumplir, aquí falta una R, el asegurador se obliga a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero esos daños y perjuicios causados por un hecho imprevisto en el contrato y cuyas consecuencias sea responsable civilmente el asegurado. Es decir, que aquí el asegurador asumirá el riesgo que se haya podido causar en un siniestro en el que hayáis podido intervenir. Luego, bueno, aquí obligaciones de los profesionales. Esto es unas pinceladas, ¿no? Porque son las obligaciones que, lógicamente, en el ejercicio de la Lex Artis de vuestro día a día, pues debéis tener en cuenta, ¿no? Pues guardar secreto profesional y custodia de la documentación facilitada. El deber de información, esto es muy importante. Hay que informar adecuadamente siempre al cliente de los riesgos y ventajas que conlleva una acción tras un análisis que hayáis podido hacer vosotros, ¿vale? Para que tras esa información, si el día de mañana hay algo que no cuadre, pues se pueda defender vuestra ausencia de responsabilidad de, oye, yo advertí al cliente de que de esto, esto y esto. Entonces, es muy importante ese deber de información a los clientes de cualquier, bueno, pues de los riesgos que puede conllevar hacer el proyecto, hacer determinadas cosas de una determinada manera, ¿vale? Y esto muchas veces para defenderos frente a la reclamación es fundamental, y esto los abogados de las compañías, cuando hay el siniestro, pues se apoyan mucho en lo que vosotros habéis explicado al cliente, y pese a vuestras advertencias, el cliente ha querido seguir para adelante, ¿vale? Porque ahí ya, pues bueno, ya no habría habido una recomendación por vuestra parte, y entonces podríamos intentar reducir o minimizar esa responsabilidad que se os pueda imputar, ¿vale? Luego, bueno, la actuación en interés del cliente y el sometimiento, lógicamente, a vuestra Lex Artis. Luego, a ver, dentro de los elementos de la responsabilidad civil, hay 3 elementos que se tienen que dar los 3 a la vez, ¿vale? Uno es una acción u omisión culposa o negligencia en el desempeño siempre de vuestra actividad profesional. El daño debe ser demostrable y evaluable económicamente, y siempre tiene que haber un nexo causal, una relación de causa-efecto entre esa acción o omisión culposa que se os puede imputar, ¿vale? Estos 3 elementos se deben dar, y el que se tiene que dar sí o sí es que haya un daño económicamente evaluable. Es decir, si no hay ningún daño, no entraría en marcha el mecanismo de la RC, ni por tanto habría que indemnizar nada. Esto de la relación causal que he puesto aquí, esto es lo general. Luego iremos viendo en la exposición que en temas de edificación y demás, ese nexo causal no siempre se da, ¿vale? Pero les lo explicaré más adelante para que vayáis un poco entendiendo, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que los elementos básicos son estos, y el daño tiene que ser fundamental. Si no hay daño, puede haber habido una acción o omisión negligente, pero si no hay daño, no hay nada que indemnizar.
Luego, bueno, lo que os comentaba, la responsabilidad civil según la LOE, ¿vale? Antes de la entrada en vigor de la LOE, pues estaba la responsabilidad decenal, ¿no? En 1591 del Código Civil, que lo que venía a decir es que el contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción responde de los daños o perjuicios si la ruina tuviera lugar dentro de los 10 años contados desde que concluye la construcción. Igual responsabilidad se derivaba en aquel momento al arquitecto que la dirigiera, ¿vale? A raíz de la entrada en vigor de la LOE, aquí ya se establecen las bases de la responsabilidad civil de cada uno de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación. ¿Vale? Pues el promotor, como conocéis, proyectista, el constructor, director de obra, ahí ya se definen cada una de las figuras y las responsabilidades de cada uno, ¿vale? La LOE únicamente contempla los daños causados al propio edificio, es decir, que quedan al margen de la LOE pues, los daños distintos a los daños puros del edificio, como son los daños indirectos, daños personales, morales, daños a los muebles de la vivienda. El resarcimiento de este tipo de daños no está asociado a la LOE, sino que se regula por las normas que regulan la responsabilidad civil del Código Civil, el 1101 y el 1902. O sea, la LOE únicamente contempla daños al edificio. La responsabilidad civil aquí, el artículo 17 de la LOE, lo que define es los daños materiales ocasionados en el edificio y los plazos que hay que tener en cuenta siempre desde la recepción de la obra, sin hacer reservas o desde la subsanación de estas. Y se divide, como conocéis, en 3 plazos de garantía. Están, por un lado, los daños estructurales, que son los que comprometen la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, que es un plazo de garantía de 10 años. Están los daños de habitabilidad, que son daños por defectos en los elementos constructivos que afectan a la habitabilidad o funcionalidad, que este plazo es de 3 años de garantía, y los defectos de ejecución, que hacen referencia a defectos de terminación o acabado, y el plazo es de 1 año. ¿Vale? Estos plazos que indica la LOE son de caducidad. ¿Qué significa? Que no es necesario interrumpirlos. Pasado los 10 años, te ha expirado el plazo. Cuestión diferente es el plazo para exigir esa responsabilidad de los 2 años, que la LOE dice que el plazo para exigir responsabilidad, es el artículo 18, por los daños materiales de edificios o efectos, prescribirán a los 2 años a contar desde que se produzcan dichos daños, ¿no? Sin perjuicio, de luego, hemos comentado, de las acciones que puedan surgir por un incumplimiento contractual. ¿Vale? Este artículo también lo que dice es que la acción de repetición que pudiera corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación contra los demás o los aseguradores contra ellas prescribirán ese plazo de 2 años a partir de la resolución judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que también se puede interrumpir la prescripción metiendo a los demás agentes de la construcción, reclamándoles a ellos. ¿Vale? Aquí es importante porque en temas de construcción es muy importante. Esa prescripción no opera solo frente a uno de los agentes, es decir, me tienen que reclamar a mí como cada agente, es decir, una reclamación al constructor no tiene por qué interrumpirse esa prescripción frente al constructor frente a otra figura, ¿vale? Para que luego se pueda defender eso, tienes que haber tú recibido una reclamación dentro de ese periodo. No sé si me he explicado porque esto es un tema un poco jurídico y es un poco a lo mejor más, pero lo que quiere decir es que me reclamen a mí como constructor no significa que si a lo mejor dentro de 4 años reclaman al arquitecto, a lo mejor ya le ha prescrito esa acción, porque no vale con que hayas reclamado solo a una de las partes integrantes del proceso de edificación. No sé si se ha entendido. ¿Vale? Los tipos de responsabilidad, según la LOE, aquí pues hay 2 tipos de responsabilidad, bueno, 3, perdón. Lo normal es que sea personal e individualizada, es decir, que cada uno de los agentes en un proceso de construcción se pueda identificar la responsabilidad en la que han incurrido. Que esto no pasa siempre, como vamos a decir más adelante, y la general no es lo normal, es la solidaria. Está luego la subsidiaria, que significa que vosotros en vuestro ejercicio respondéis también por los actos u omisiones propios que por actos u omisiones de personas por las que deban responder por vosotros. Y luego está la solidaria. ¿Qué significa esto? Que cuando no puede individualizarse cuál de las partes ha cometido esa posible impericia o esa posible responsabilidad, pues probada
que puede haber habido una concurrencia de culpas de todas las partes dentro del proceso constructivo sin que se pueda precisar cuál ha sido el grado de intervención de cada una, pues condeno a todas. Café para todos, para que nos entendamos, ¿vale? Y al final nuestro Tribunal Supremo aplica esta doctrina solidaria, porque muchas veces en siniestros de estas características, sobre todo cuando son temas pues, bueno, pues de ruina, del edificio y demás, pues al final es muy complicado a veces individualizar de cuál de las partes ha podido ser la responsabilidad. Entonces, ¿qué hacen? Pues condenan a todos de forma solidaria y a sus compañías de seguros. ¿Vale? Y aquí lo que os decía, aquí lo importante de esta sentencia es que la reclamación frente a uno no interrumpe la prescripción frente al resto. Es decir, tú tienes que interrumpir la prescripción frente a cada uno de los agentes si el día de mañana quieres que la póliza del arquitecto te lo cubra. ¿Vale? No vale solo con reclamar a una de las partes. La LOE permite además, con la introducción de la LOE, se permitió además una cosa que es importante, que se llama la notificación a la demanda de otros agentes, que, como dice la LOE, quien resulte demandado por ejercitarse contra él acciones de responsabilidad basadas en obligaciones resultantes de su intervención en el proceso de la edificación previstas en la ley, podrá solicitar dentro de un plazo previsto que se concede para contestar a la demanda que se notifique ese procedimiento a otros agentes que hayan intervenido en el proceso. Imaginaros que os encontráis ante una demanda en la que vosotros consideráis que a lo mejor la responsabilidad no es vuestra y que puede haber sido de otros agentes que intervienen en el proceso. Pues ahí, asesorado por vos los abogados que os defenderán en ese caso, se puede pedir la intervención provocada de las partes, ¿vale? Y esa intervención provocada de las partes es que se notificará al resto de partes del procedimiento para que conozcan que hay un procedimiento judicial en el que pueden verse afectados. ¿Vale? Y la sentencia, además, que se dicte en ese procedimiento va a ser oponible frente a todos ellos, aunque no se hayan personado en el procedimiento. Esto es muy importante y es una figura que es muy buena porque al final, lógicamente, en un siniestro de esta envergadura, pues de la envergadura que pueden llegar a ser este tipo de casos, pues son siniestros pues que lo que nos comentábamos antes, ¿no? Que puede haber muchas partes implicadas y que la responsabilidad no tiene por qué recaer en el arquitecto. Puede recaer en cualquiera de las partes que hayan intervenido en ese proceso. Entonces, esto lo que permite es que, llegado el caso en el que os encontráis en una situación como esta y bueno, con la documentación que dispongáis y que le facilitéis a vuestro letrado, se puede pedir que el resto de partes intervengan, ¿vale? Para no estar vosotros solos enfrente de ese procedimiento y que finalmente pues, esa sentencia que se pueda dictar por una responsabilidad o por una mala praxis en una edificación pues, sea ejecutable a todas las partes implicadas. Aquí os he puesto que la opinión de los tribunales sobre la responsabilidad civil de los arquitectos e ingenieros, ya en calidad de proyectistas o directores, se aplica a lo que se nomina teoría del riesgo. ¿Esto qué significa? Pues que aquí, cuando hay una presunción de culpa del agente interviniente, en este caso que se pueda derivar alguna responsabilidad de culpa, de forma que exista un daño, pues se va a declarar responsable al arquitecto, ingeniero, director de la obra, siempre y cuando no acreditéis vosotros que habéis cumplido las obligaciones profesionales. Es lo que se llama en derecho la inversión de la carga de la prueba. Es decir, no corresponde al demandante probar que ha sido fulanito, arquitecto, el aparejador y tal, sino que como ha habido un daño, los tribunales presumen que, salvo que se acredite por vuestra parte que habéis cumplido todas las diligentemente, todas las lex artis, pues que en todo caso se os presumirá responsables. Esto, bueno, al final, en la RC profesional opera ya no solo con el tema de arquitectos y las profesiones técnicas, opera en todas las profesiones, ¿vale? Al final, no es el demandante el que tiene que probar esa relación de causalidad, sino que tú tienes que probar que efectivamente has cumplido con tus deberes y que no eres responsable del daño que se te están reclamando. Luego, lo que os comentaba, quería comentar aquí un poco, para que lo conozcáis, la responsabilidad penal en la que os podéis ver involucrados a causa del ejercicio de vuestra actividad, ¿vale? Aquí, como digo, pues la perspectiva de los delitos que pueden afectar a arquitectos e ingenieros se puede definir dentro de la responsabilidad penal como aquella que comporta un mayor reproche social
además de la eventual obligación que conlleva que se tenga que indemnizar, ¿vale? Y esto lleva aparejado que se soliciten penas de privación de libertad y la inhabilitación profesional para el ejercicio de la profesión. A ver, esto se supone que es el último ratio al que deberían de acudir para reclamar responsabilidad civil. Pero ¿qué pasa? Que esto sucede, pues lo que os comentaba, lo más normal cuando sucede esto es cuando os podéis ver implicados en esto es cuando hay pues un accidente laboral en el que pues, ha podido fallecer alguna persona dentro de la obra, que puede suceder y que lógicamente pues que conozcáis un poco qué es lo que puede pasar, ¿vale? Aquí, como digo, en nuestro sistema legal lo que pretende al final el perjudicado es la indemnización, ¿no? Y aquí pues, bueno, pues pongo pues, el caso de las víctimas de accidentes laborales que reclaman por la vía penal, ¿vale? Luego también, hilado con lo que decía al principio, esa comisión del delito tiene que tener, porque al final lo que se está imputando es un delito, en estos casos, contra la seguridad de los trabajadores, lo que tiene que tener es una conducta para que sea, para que tenga cobertura por la aseguradora, es que esa conducta sea denominada negligente o imprudente, es lo que os decía antes, el dolo no se puede cubrir, entonces si desgraciadamente se diera el caso de que hubiera una condena con dolo, eso no lo cubriría la compañía. Pero si hay una condena por una negligencia, una impericia que lleva aparejada una responsabilidad civil profesional, las compañías deben responder en estos casos. Raro es que en un caso de estas características se condene por un dolo, porque es muy complicado, porque al final nadie tiene una intención de que ese trabajador que está en obra pues se caiga y fallezca, ¿vale? Entonces lo normal es que en estos casos estamos hablando de imprudencias y de impericias dentro de las normas de seguridad del trabajo, como pongo aquí, donde no existe una voluntad de delinquir, sino una negligencia o imprudencia que ocasiona ese resultado dañoso. Luego aquí un poco los supuestos en los que os podéis encontrar, ¿vale? Pues eso se puede reclamar aquí como un homicidio imprudente, que son imprudencias graves, al arquitecto o ingeniero que provoquen el fallecimiento de una persona. Aquí se pueden pedir penas de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación profesional. Delitos de lesiones que hayan sido producidos como consecuencias de negligencias o imprudencias. ¿Vale? Aquí se trata de imprudencias leves, la pena sería más baja y luego el caso de delitos contra los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Vale? Aquí, bueno, aquí lo que os he puesto es ¿de dónde viene todo esto? Pues el Código Penal lo que dice, el artículo 116 de punto 1 dice que toda persona criminalmente responsable de un delito falta lo va a ser al final civilmente si de esos hechos pues se ocasionan daños o perjuicios por la actuación profesional. Luego aquí he querido introducir un poco en qué pasa, ¿no? En qué es lo que pasa cuando os encontráis en este tipo de procedimientos que al final asustan, ¿no? Porque tú de repente te levantas una mañana y recibes una notificación del juzgado en la que se te llama a declarar como investigado, ¿no? Antes se llamaban... Antes era investigado, sí, investigado. Entonces, a ver, pues claro, lógicamente que te llame un juzgado de lo penal para declarar como investigado no es plato de buen gusto para nadie y muchas veces no sabes cómo tienes que actuar, ¿vale? Lógicamente, muchas veces conocéis los casos porque al final eso lo conocéis, porque cuando hay un accidente de trabajo, como vosotros sabéis, pues va a la inspección de trabajo, se levanta un acta de inspección, hay toda una serie de trabajo administrativo previo para analizar eso, vosotros sois conocedores de eso, no pensáis que pueda llegar a nada y de repente os llega una citación como investigado, ¿vale? En esos casos, lo primero que tenéis que hacer es dar parte a la compañía de seguros, ¿vale? Y que la compañía de seguros os ponga a vuestra disposición un letrado, porque a esa declaración de investigado vais a tener que acudir asistidos por un abogado que os defienda, ¿vale? Entonces, en estos casos, pues ya lo que os digo, lo primero es dar parte a la compañía de seguros, ¿vale? Eso es fundamental de cara a luego, pues si luego por el día de mañana pues hay una responsabilidad civil derivada de esa acción que se está reclamando, pues que ya la compañía os esté defendiendo desde el primer momento, ¿vale? Aquí, bueno, he puesto los tipos de procedimientos en los que os podéis encontrar. El ordinario, que se piden penas de más de 9 años, y el abreviado, para potenciales penas de menos de 9 años. Lo normal es el segundo, ¿vale? En estos casos, ¿vale? Luego están las partes en el procedimiento, bueno, pues que sepáis que está un juez, el Ministerio Fiscal, acusaciones particulares, los investigados y las aseguradoras, que hay que intentar siempre que estén en el procedimiento, para que, en caso de condena, pues estén ahí y puedan responder. Estos procedimientos, como digo, son procedimientos muy largos en el tiempo,
O sea, que sepáis que si os veis involucrados en este tipo de situaciones, no se van a resolver de la noche a la mañana, ¿vale? Hay unas fases, hay una serie de plazos, ¿vale? Y esto pues conlleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces, aquí lo que muchas veces os decimos es, oye, tenéis que tener un poco de paciencia, sobre todo, y los abogados que os designan os lo dicen, hay que tener paciencia, esto no se soluciona de forma rápida porque hay que tener una serie de pasos para valorar si efectivamente ha podido haber o no un delito, ¿vale? Son 4 fases, ¿vale? La fase de instrucción, en esta fase de instrucción se hace delante del juez instructor, que se llama. Entonces, aquí, en esta fase, lo que se van a investigar son todos los hechos, se van a practicar todo tipo de pruebas, se van a llamar a los investigados, se van a llamar a las víctimas, se van a llamar a los testigos, todos ellos a tomar declaración ante el juez. Esta instrucción suele durar de unos 6 meses a 18 casos en especial complejidad. Lo normal es que dure más de 6 meses. No he visto una instrucción que dure menos de 6 meses, ¿vale? O sea, lo normal es que se dilatan bastante en el tiempo, ¿vale? Una vez el juez tiene claro las pruebas y una vez se tienen claro los hechos que han podido lugar a esa posible comisión del hecho, ¿vale? Y lo tiene muy claro, lo que se hace es se pasa a una segunda fase, que es la fase intermedia, en la que ese mismo juez dictará un auto en el que dirá que continúa el procedimiento frente a las personas que se indican, porque en ese auto puede resultar que a lo mejor resultéis absueltos o que se siga el procedimiento frente a vosotros por que pueda existir posibles indicios de criminalidad, ¿vale? Entonces, en ese momento o se sobresee frente a las personas o se sigue el procedimiento. Las partes presentan sus escritos, todo esto lleva unos tiempos muy dilatados en el tiempo, como digo, o sea, esto lo estamos contando así, pero lleva unos tiempos dilatados, ¿vale? Las partes presentan los escritos de acusación y de defensa y luego ya se celebra el juicio, que el juicio no lo celebras ante el mismo juez que te tomó declaración en la fase de investigación. Se celebra ante un juez diferente y se celebra el juicio, donde se elevarán a definitivas las conclusiones y se declarará el juicio visto para sentencia. Esto es un procedimiento que cuesta entenderlo para la gente que no está habituada a esto, porque claro, ¿cómo? ¿Y ahora otro juez diferente del que me ha escuchado a mí la declaración? Pues sí, esto es así, ¿vale? Entonces, por eso, si os veis involucrados en algún procedimiento así, tenéis que tener en cuenta que mantener siempre vuestra declaración, porque en el momento en el que pueda haber cambios, pues es cuando van surgiendo las controversias, ¿no? Entonces, pues hay que preparar muy bien en el momento que se os llama de primeras como investigado, con vuestro letrado, qué tenéis que decir, cómo lo tenéis que decir, para que, pues bueno, para que luego a lo largo del procedimiento, pues todo sea homogéneo y que más o menos tengamos la misma visión de los hechos desde el principio, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues se dicta sentencia condenatoria o absolutoria. Luego aquí, la póliza. Queríamos hablar un poco de lo que es la póliza de responsabilidad civil y qué importancia tenemos que tener, a qué debemos dar importancia a la hora de contratar una póliza. Esto vuelvo a incidir a lo del principio. El ámbito temporal en las pólizas de responsabilidad civil profesional es fundamental. Tenemos que tener un ámbito temporal que esté muy bien atado para que el día de mañana, si me llega una reclamación, tenga muy claro que la compañía a la que me está llegando la reclamación me va a cubrir el siniestro. Para ello, como digo, están las denominadas pólizas claims-made, que al final son pólizas basadas en la primera reclamación que se os notifica en vigencia de la compañía. Como he dicho antes, con independencia de cuándo hayan sucedido los hechos. Los hechos pueden haber sucedido 5 años antes y estabais con otra compañía, pero no teníais conocimiento o no se os había reclamado. Pues perfecto, si os llega la reclamación pasados 5 años por unos hechos que pasaron hace 4, la compañía actual debería cubrir el siniestro, ¿vale? Y luego aquí pongo, porque es muy importante, sin que tengáis conocimiento previo. Las pólizas en el mercado hoy en día excluyen el conocimiento previo antes de la entrada en vigor de la póliza. Por eso os decía al principio que cuando tengáis alguna circunstancia que pueda hacer pensar que os van a reclamar o que ya os están haciendo una reclamación, aunque no esté cuantificada, aunque sea una reclamación, no hace falta ni que sea un burofax, ni que sea nada, con que te estén reclamando verbalmente, lo lógico es que lo mejor es que tengáis una documentación que avale esa reclamación, ¿no? Pero que no es necesario que sea algo formal, ¿vale? Basta con que, oye, te reclamo porque tengo una grieta, no sé, sin dar más explicaciones. Ahí debéis dar traslado a la compañía que tengáis en ese momento. Porque si cambiáis de compañía,
podéis tener un problema con la compañía entrante, porque te digan, hombre, es que tú tenías una carta guardada ahí que te decían que había una fisura, que había no sé qué. Ahí puede. Entonces, por eso siempre os recomendamos que en el momento en el que cualquier incidencia recibáis por parte del cliente, que la comuniquéis, para que el día de mañana pues estéis bien cubiertos y el siniestro pues se lleve con normalidad. Mira, de hecho ahora justo precisamente ahora estoy llevando un tema de un siniestro que sucedió en el 2019. La póliza a día de hoy ya no la tiene con la compañía que la tenía en ese momento. La reclamación le llega ahora, en 2024, le llega la demanda en el 2024. Y gracias a que podemos acreditar que tenía reclamaciones en vigencia de la póliza vencida, porque nosotros somos los mediadores de la póliza que venció en el 2021, gracias a que podemos acreditar que tenía reclamaciones de 2020, 2021, 2020, la compañía le va a dar cobertura. Si no hubiera podido acreditar eso, no podría la póliza saliente dar cobertura a ese expediente. Porque, ¿qué ha pasado? Lo ha comunicado a su compañía nueva y su compañía nueva le ha dicho, oye, esto tú tenías conocimiento, tú tenías aquí un montón de correos, un montón de reclamaciones. Y efectivamente nos lo ha trasladado y hemos visto que efectivamente tenía reclamaciones en vigencia de la compañía que venció y que ahora ya está con otra, y la compañía le va a dar cobertura. Por eso es muy importante que esas reclamaciones que salgan, que las comuniquéis y que las tengamos, ¿vale? Para que así, como mediadores, o si vais con una compañía en directo, pues se os pueda ayudar de cara a defender que la reclamación entra dentro del ámbito de cobertura de la póliza, o la saliente o la entrante, la que corresponda, ¿vale? Pero es muy importante que siempre comuniquéis las reclamaciones. Luego, ¿quiénes están asegurados? Pues bueno, el titular del interés objeto del seguro, en este caso vosotros como arquitectos. Como he dicho antes, el personal al servicio del titular en posesión de la titulación correspondiente, con los que exista una relación de dependencia laboral y siempre y cuando actúe dentro de las actividades propias de vuestra profesión. ¿Vale? Y luego también suelen estar asegurados los colaboradores con relación mercantil legalmente habilitados para el ejercicio de la profesión. En este caso, única y exclusivamente cuando actúen en nombre y por cuenta del tomador del seguro, que en este caso sois vosotros, y siempre y cuando desempeñen las condiciones, la actividad declarada en las condiciones particulares. Esta cobertura actúa de forma subsidiaria, que significa que si esa persona tiene otra póliza, pues responderá la póliza que tiene y no la vuestra. ¿Vale? Pero si no, si por lo que sea no tiene otra póliza y son colaboradores vosotros, respondería también vuestra póliza. ¿Qué cubre una póliza de responsabilidad civil? Cubre la defensa jurídica del asegurado, en este caso de vosotros, ¿vale? Cuando, pues como hemos comentado, pues cuando tenéis una demanda en la que se está reclamando responsabilidad civil, cuando tenéis una declaración de investigado. Aquí lo que hacen las compañías es que designan a los letrados para que os defiendan en las demandas que se presenten frente a ellos, frente a vosotros, ¿vale? En los temas penales, las pólizas, como al final en los temas penales se está debatiendo un derecho personalísimo, porque al final pues lo que se pide no es solo RC, sino que se os puede pedir prisión. Las pólizas lo que dejan en estos casos muchas veces es que designéis a un letrado de vuestra confianza, siempre con unos límites de honorarios para luego pagarles. Establecen unos límites las compañías de tú puedes designar tu letrado en temas penales, pero con un límite de 10.000, ¿vale? Eso también suelen hacerlo las compañías. Hay algunas que no tienen libre defensa y otras que sí. Pero es verdad que en los procedimientos penales lo normal es que el letrado lo podáis designar vosotros. Si no, deberá ser un letrado de la compañía, ¿vale? Esa defensa incluye pues los gastos de abogado o de procurador y, en caso de que se necesite un informe pericial para rebatir el de la parte contraria, también lo va a cubrir la compañía de seguros. También están cubiertas las constituciones de fianzas judiciales, tanto en sede civil como en sede penal. Si os condenan, imagínate que hay una sentencia que dice que efectivamente que sois responsables, pues aparte del pago de esa indemnización que va a pagar, también se van a pagar las costas procesales, que son las costas de los letrados contrarios que se imponen en los juzgados, ¿vale? Y luego esta es muy importante, el subsidio por inhabilitación profesional. Aquí lo que la póliza garantiza es el pago al asegurado de un subsidio mensual en la cuantía y límites siempre establecidos en la póliza de los ingresos netos dejados de percibir durante el periodo en el que permanezcáis inhabilitados profesionalmente. Pero siempre esa inhabilitación profesional tiene que ser por sentencia penal firme en el desarrollo de vuestro ejercicio profesional,
¿vale? O sea, siempre tiene que haber una sentencia penal. No es posible una inhabilitación colegial. No sé si en este caso puede haber en vuestro caso. Por ejemplo, en abogados sí que pasa, hay inhabilitaciones colegiales. Eso no está cubierto. Siempre tiene que ser una inhabilitación que te imponga un juzgado de lo penal en sentencia firme y, lógicamente, en el ejercicio de vuestro desarrollo, de vuestra actividad profesional. Y luego, bueno, pues para concluir un poco, ¿qué hago si recibo una reclamación por responsabilidad civil? Pues aquí lo que os estoy diciendo, en cuanto tengáis conocimiento de una posible responsabilidad que se os pueda imputar, debéis de comunicarlo, si tenéis mediador de seguros, a vuestro mediador de seguros y si no, a vuestra compañía aseguradora. La ley de contrato de seguros lo que te viene a decir es que tienes 7 días para declarar esas reclamaciones. No siempre, pues, al final las compañías son un poco laxas y no toman ese plazo al pie de la letra, pero que sepáis que por ley de contrato de seguro hay 7 días para declarar un siniestro desde que lo conoces, ¿vale? Entonces, en el caso de que tengáis cualquier incidencia que os estén reclamando, comunicarla a vuestro mediador o a vuestro asegurado y a vuestra aseguradora y ellos os dirán pues cómo hay que proceder, ¿vale? En esa comunicación que hagáis, yo os recomiendo que aportéis cuanta más información y documentación tengáis, mejor, para que la compañía, de un primer vistazo, se me ha ido, tenga toda la información, pues que aportéis el proyecto, que expliquéis a la compañía qué es lo que ha pasado, cuál ha sido vuestra intervención, si os consideráis o no responsables de lo que se os está reclamando, por qué no os consideráis responsables. O sea, al final, todos los argumentos que podáis dar a la compañía aseguradora, muchísimo mejor. Al final, daros cuenta que luego estos temas pues al final recaen, o en los temas extrajudiciales, pues suele haber pues los designan también a veces letrados para saber cómo, bueno, pues qué es lo que ha pasado, pero claro, el letrado no es técnico, entonces hay que decirle las cosas, se lo tenéis que pintar muy claro para que sepa, pues no es responsable por esto, por esto, por esto, y luego, lógicamente, avalarlo con la documentación que aportéis en ese momento. Perdón, que cada vez que toco se me va. ¿Vale? Comunicación inmediata, como digo, de las demandas. Esto sí que es fundamental. No dejéis pasar los plazos procesales. En cuanto os comuniquen una demanda, comunicarlo a la compañía de seguro, porque las demandas tienen unos plazos, que son 20, las demandas en vía civil son 20 días hábiles. Si en 20 días hábiles no hemos contestado a esa demanda, se nos va a declarar en rebeldía. ¿Y esto qué significa? Que ya no puedo contestar a la demanda, con lo cual no puedo aportar documentación en mi defensa, no puedes aportar ya ningún tipo de documentación y ya pues te tendrás que defender con lo que tengas y con lo que puedas, ¿vale? Por eso es muy importante que en cuanto recibáis una demanda, pues si no en el día, al día siguiente, 3 días, o sea, no dejéis pasar los plazos, porque luego también pues las compañías tienen que valorar la cobertura, lo primero, tienen que designar un letrado para que os defienda. Al final, como digo, son temas técnicos, son temas complicados y el letrado de turno que le toque pues tiene que analizar esa documentación y tiene que saber lo que hay, ¿no? Y muchas veces pues lleva su tiempo analizar esto. Por eso es muy importante que en el momento en el que recibáis una demanda o se os llama a declarar como investigado en un procedimiento penal, lo comuniquéis a las compañías aseguradoras. Muy importante que no realicéis nunca ninguna oferta o transacción o promesa de pago sin el consentimiento de la aseguradora. Eso no lo hagáis nunca, porque puede ser que la aseguradora cuando lo vea diga, pues esto no se tenía que pagar y os quedéis sin cobertura. ¿Vale? O sea, no admitáis nunca el daño es X, efectivamente tienes razón, te lo va a pagar mi compañía, jamás. ¿Vale? Porque al final las compañías designan a sus peritos valoran, en función de todo lo que le aportéis, valorarán si procede o no procede. Y esto que parece una tontería nos trae muchos quebraderos de cabeza. Luego defenderos contra las compañías aseguradoras, porque dicen, sí, son 10.000, son 10.000. No, es que a lo mejor no son 10.000 y son 5.500, ¿vale? Entonces, muchas veces, y es normal al final, ¿no? Porque es tu cliente y quieres pues intentar solucionarlo todo de la forma más rápida posible. Os aconsejo que no lo hagáis. Tenéis que tener siempre el consentimiento y la autorización de la compañía aseguradora para llegar a un acuerdo, porque si no, el día de mañana podéis encontraros con un problema de cobertura con la compañía, ¿vale?
Y luego, bueno, un poco pues el deber de colaboración, lógicamente, en este tipo de casos, que debéis de colaborar con la compañía aseguradora en todos los aspectos más importantes de siniestro. Debéis colaborar con el letrado que os designen. Explicárselo como si fuera un niño, porque lo que digo, al final ellos son de letras y al final los temas técnicos pues cuestan. Entonces hay que explicar las cosas pues de una manera que ellos puedan defender vuestros intereses y les quede claro. Y sobre todo que tengáis mucha paciencia muchas veces, pues porque os podéis ver inmersos en temas complicados, como el que hemos comentado, pues el procedimiento penal, y que se dilatan mucho en el tiempo. Y luego, bueno, un poco aquí los casos más comunes de siniestros que derivan de reclamaciones contra la dirección facultativa, pues tenemos el tema de las grietas, humedades, problemas de insonorización, aislamiento térmico, defectos de acabados, un poco de todo. Y no siempre, como comentábamos antes, no siempre puede ser imputable a vosotros, pero os podéis ver inmersos en... De hecho, la última demanda que me ha llegado de un arquitecto, el arquitecto dice que es que a él no le va a alcanzar de ninguna manera, ¿no? Porque estaba, pero bueno, no le va a alcanzar, pero al final es lo que os he dicho antes, responsabilidad solidaria. Si no se puede individualizar quién, dónde se ha cometido el error, pues al final habrá una responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis un poquito lo que os puede pasar. Y... preguntas, no sé si he ido muy rápido, alguna cosa que no haya quedado clara, no sé si vamos en tiempo. Bueno, lo que quería preguntar es, esos 2 años que has hablado, que hay 2 años para proceder a la reclamación, por ejemplo, en el caso de la de un año, de la cobertura o la... Sí, lo de los determinado y acabado. Sí, exactamente. ¿Qué pasaría? ¿Que después de pasar un año habría 2 años para poder...? Sí. Me parece raro, porque si no lo han reclamado antes de finalizar ese año... Pero es la reclamación frente a... Por eso digo que depende mucho de a quien estén reclamando. O sea, porque si reclaman a lo mejor a una de las partes y a ti no, pues esa prescripción operaría a partir de ese momento. O sea, es a partir de que se termina... o sea, los plazos de la LOE son de caducidad, no se pueden interrumpir. Pero es verdad que hay procedimientos en los que se os pueden reclamar 2 años más precisamente por eso, porque es desde que acaba, pero a lo mejor pues hay una interrupción de la prescripción de esos 12 años, de esos 10 años más 2. Es complicado el tema de las prescripciones, porque una cosa es los plazos que indica la LOE y otra cosa es la responsabilidad contractual y la extracontractual. Sí, yo quería preguntarte un par de cosas. Has dicho hace un momento que no debemos hacer ningún acuerdo económico ni ninguna transacción. Yo creo que lo que no debemos hacer es reconocer la culpa nunca, porque en el fondo, desde el momento que estás haciendo un acuerdo, estás haciendo un reconocimiento tácito de culpa. Eso, por supuesto. Entonces, yo creo que lo primero que hay que llevar en la cabeza es eso, aunque pensamos que lo somos, porque así sí que desprobes al letrado de poderte defender. Exacto. Si hay testigos en una conversación, totalmente, en esas llamadas previas amistosas todavía, en la que vas y hablas con el cliente y tal, cualquier declaración que se pueda mostrar de reconocimiento de culpa o aceptación de culpa, pues entiendo que independientemente de la transacción totalmente de acuerdo. Pero eso lo puedes salvar, porque eso luego cuando de cara al seguro, porque a lo mejor sí que ha podido haber alguna responsabilidad, eso luego de cara a nosotros como mediadores, el que a veces reconozcáis unos hechos, lo podemos defender. Pero si ya... No ayuda, ¿verdad? No ayuda. No ayuda, claro. No ayuda, pero lo podemos defender. Lo que no ayuda nada es que diga, sí, son 10.000 o que lo adelantes, porque muchas veces pasa que vosotros, por no perder el cliente, pues a lo mejor se paga, porque a lo mejor se indemniza. Ahí eso es un problema. Eso sí que nos supone un problema. Más que reconocerlo, que lógicamente no hay que reconocerlo. Pero sí. Y luego, un segundo duda que tengo es cuando has hablado de que... aunque la demanda sea solo contra uno de los agentes o intervinientes, ya sea arquitecto o quien sea, el demandado es ese agente en ese momento. Cuando se hace la llamada a los demás agentes, ¿pasan a ser demandados también? ¿O en es una figura rara, pero la sentencia que se dice... Claro. Pero la sentencia que se dice sí que es oponible frente a ellos. Pueden ser sentenciados también y desde ese momento son considerados posibles responsables
conforme establece la ley, ¿no? Exacto, exacto. Vale. Sí, Sí, porque muchas veces pasa con el arquitecto que es al que llaman claro, después, ¿no? claro. Efectivamente, sí, suele pasar en esos casos. Pero debemos considerar que desde ese momento podemos ser potenciales demandados. Exacto, No solo porque hayamos intervenido, sino... exacto. Por Sí, lo- porque la sentencia a lo mejor pueda finalmente derivarse que la responsabilidad haya sido el arquitecto. diferente del que ha sido demandado inicialmente. Exacto, exacto. Muchas gracias. Nada. Hola, sí, yo también quería preguntar, ¿es habitual que se derima responsabilidad sobre colaboradores del arquitecto firmante? ¿Y en qué casos? Quiero decir, si firma un proyecto un arquitecto, ¿no? Y lo visa al 100% en el Colegio Territorial de Arquitectos, ¿qué responsabilidad puede tener una persona a la que posiblemente se le ha encargado el desarrollo absoluto de ese proyecto? Hay facturas relacionadas, digamos, con ese hecho, pero no ha firmado en ningún momento y no aparece como firmante en el Colegio Si no hay Territorial forma de Arquitectos. acreditarlo, o sea, Pero sí que puede existir a lo mejor una factura de pagos de honorarios o de servicios de arquitectura. claro. O sea, siempre tiene que haber algo que acredite que efectivamente esa persona ha intervenido en algún momento del proyecto, de la fase que sea. O sea, es necesario que se acredite, no porque digamos que no, es que ha sido el colaborador ya, pero ¿en qué momento? En la experiencia práctica, digamos, se llega a atacar, digamos, a esos colaboradores o... La experiencia práctica es que muchas veces es difícil acreditar esa intervención del colaborador. Si se puede acreditar, pues la compañía de seguro va a defender que es el colaborador, claro. A pesar de que no, digamos, haya participado en la firma. Y este tipo de seguros que está cubriendo también al arquitecto, cubre también, digamos, a los colaboradores. Siempre y cuando no tengan póliza. Siempre y cuando no tengan una póliza lo he puesto por ahí, creo. Siempre y cuando no tengan una póliza Si que... comparten la póliza, por lo tanto, es indiferente Exacto. si atacan, digamos, a uno o al otro, ¿no? Exacto, Muchas gracias. exacto. Mira aquí. Muy buenas. A ver, yo tengo muchas dudas. Entonces, te voy a contar unas cuantas y... A ver si puedo ayudarte. A ver, lo primero es el tipo de responsabilidad del que estamos hablando o el que dice la LOE, ¿vale? Estamos hablando siempre de responsabilidad civil. Pero luego también otro tipo de responsabilidad es contractual, lo que tú has dicho antes, ¿no? Entonces, puede ocurrir que pase el periodo de garantía y el de prescripción de las acciones y me reclamen la responsabilidad contractual. Exacto. En ese caso, ¿el seguro está vigente? O sea, Sí. ¿responde o no? Sí, 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 sí. Sí, incluso con pago puntual, porque ahora está muy de moda el pago puntual por obra o la cuota como solíamos hacer. Y ahora está muy de moda el tema del pago puntual por obra. ¿Me explico? Explícate, a ver. No, simplemente, no es que pensaba que aún tenía esa modalidad, pero no sé. Pues normalmente tú pagas una cuota y luego por obra pagas un... Ah, Vale. vale. Eso, Pero mis normalmente compañeros, ahora yo es que lo que- soy de siniestros, la parte de contratación te puede ayudar con eso. Entonces, claro, cuando tú contratas por pago Sí. con un pago único, que está muy, por un lado está muy bien, por otro lado está muy mal, o sea, no sé cómo está. Claro. Está muy bien porque tú puedes repercutir los gastos reales del seguro en tus honorarios o lo que tú veas. Pero está muy mal porque hay un grado de incertidumbre respecto a qué me estás asegurando y por cuánto tiempo. Por ¿Me el explico? tiempo yo entiendo que es por el tiempo que dure esa póliza. Claro, pero la póliza yo puedo el pago es puntual y mañana a lo mejor ya... Sí, pero son pólizas... No sé. ¿De qué plazos tienen esas No, es que pólizas? pensaba que también conocías la modalidad esta, que bueno, que eso será cuestión de preguntar a la aseguradora cómo lo plantea, pero si vosotros no... Sí, nosotros en AON sí, pero yo no. Yo en concreto Por no. eso. Entonces, Pero tengo compañeros que sí te pueden desconocimiento ayudar mío con es eso. eso. Es decir, cuando yo Sí. contrato un seguro por obra, ¿hasta cuándo? Es decir, si me llaman dentro de 12 años, 13, además por un tema de responsabilidad contractual, ¿me vais o van a asegurar o no? No lo sé. Depende si la póliza está en vigor. No sé. No. ¿Es así, Adrián? Que tú lo conoces más que yo. O sea, nosotros en AON lo que sí tenemos es, para esa modalidad que dices de asegurar obra a obra de forma específica, un seguro que se llama póliza por obra, que es similar a otros conceptos que a lo mejor estás tú más familiarizado, en el que se asegura no solo la fase de ejecución, es decir, las reclamaciones que puedan darse durante la fase de ejecución, sino una vez
entregado el CFO, el certificado final de obra, y cuando nace la responsabilidad decenal, el periodo de vigencia se hace coincidir con esa responsabilidad decenal. Entonces, se contrataría la póliza desde el momento en el que, como digo, nace la responsabilidad decenal hasta los 10 años de caducidad de esa responsabilidad, más los dos plazos de prescripción del año de garantía. Vale, o sea, que se ciñe exhaustivamente a responsabilidad civil, como dice la LOE, no la contractual, que ya eso es una tómbola, básicamente. Vale. Luego otro tema que también me preocupa es que yo normalmente los seguros que se contratan, o que los arquitectos en este país contratamos, cubren una cantidad limitada. Es decir, aparte por obra, no, es decir, normalmente es 1 millón de euros. Es decir, yo imagínate que voy a hacer una obra de un auditorio o de una obra importante, vamos a poner que tengo suerte en la vida, 20 millones de euros. Y yo como arquitecto, los seguros que conozco me cubren hasta 1 millón de euros. Pero 1 millón de euros por obra. Es decir, ya puedo yo llamar a un equipo de varios arquitectos que ese seguro me va a cubrir 1 millón de euros. Si yo soy el promotor y te voy a contratar a ti, arquitecto, y yo sé que tu seguro me va a contratar 1 millón de euros, o ponle 2, haciendo un caso excepcional, yo no te debería contratar, porque hasta llegar a los 20 millones de la obra lo tenemos difícil. Bueno, pero ahí también están las pólizas de seguro del resto de las partes. Eso es lo que ocurre en el resto de países europeos y normales. Es decir, que son las constructoras las que tienden los seguros potentes para cobijar al arquitecto. Y en este caso, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacemos en este país? Que no lo tengo yo pensado. Bueno, en este caso es lo que os decía, cuando llaman a todas las partes, al final ahí están todas las compañías de seguro de todas las partes implicadas. Entonces ahí pero si se demuestra que hay un error de diseño del arquitecto propiamente dicho, es decir, no está la cosa repartida, por así decirlo, tenemos un problema porque ese arquitecto, el seguro no va a dar. Es la suma asegurada que tú tengas. Claro. Es la suma asegurada que tú tengas en ese momento. Vale. Y el otro punto, ya me despido porque si no puedo estar aquí. Tema obras no LOE. Las que normalmente cuando ocurren problemas en obras no LOE, que son bastantes, ¿vale? Fuera de la LOE, pues como fuera de la LOE tenemos un limbo, un desierto donde nadie sabe nada, tengo entendido que los jueces normalmente hacen la analogía a como si esa obra fuera LOE para tener unos criterios. En ese caso, si yo contrato una obra no LOE con una compañía de seguros, el tema de las prescripciones de las acciones y las garantías son las mismas, ¿no? Pero eso es lo mismo, eso la póliza actúa igual. En ese sentido, la póliza actúa en base a la reclamación que tú tengas y en el momento en el que la tengas. Sí, pero y alegará las prescripciones los que plazos, considere. yo entiendo que los plazos que define la LOE, porque básicamente la LOE salió para definir las culpas de quién y cuánto tiempo. Plazos, sí. ¿Vale? Porque ya el Código Civil se encargaba de las responsabilidades. Pero claro, cuando tenemos obras que no son del ámbito de aplicación de la LOE, en ese caso no está claro si las garantías son las mismas, no, porque estamos fuera de LOE. Es decir, no es aplicable, por ley no es aplicable el artículo 17. No, claro, habrá que ver cuándo han surgido esos daños y cuándo se reclaman. Claro, ahí vamos por responsabilidad contractual más que con otra cosa. Exacto. Entonces quiere decir que yo hago un informe, un dictamen o documentos que están fuera de LOE y no tengo claro las compañías de seguro cuánto tiempo cubren o no. Y más con el caso del pago puntual por obra. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí, un proyecto de rehabilitación fuera del LOE. Sí. Me pasa un siniestro. No estoy en el LOE. No hay periodos de garantía. Vamos con responsabilidad contractual. Pero ¿cuándo se han producido los daños y cuándo han aflorado esos daños? Porque habrá que tener en cuenta eso, del momento en el que afloran los daños para reclamar el problema es, o sea, la pregunta más que nada es, en un caso de ese tipo de proyectos, la compañía de seguros, ¿hasta cuándo me cubre? ¿Cuánto tiempo? Es que es lo mismo, es en base a reclamación. Es en base a cuando tú tengas la reclamación y la compañía valorará si el tema está prescrito o no. O sea, todas las pólizas de seguros, con independencia de sean LOE o no LOE, es cuando tú recibes la reclamación. O cuando tú tienes conocimiento de los hechos que puedas dar parte a la compañía. Pero ese es el momento en el que se activan las pólizas de seguro, cuando a ti te reclaman o tienes conocimiento de algo que pueda dar lugar a una reclamación. Sí, ahí es cuando se activa. Si yo he hecho un pago único por obra, es decir, volvemos a lo del pago único por obra. Yo te pago, me olvido de ti porque he hecho esta obra nada más y no quiero saber nada más de la compañía de seguro ni de cuotas y tengo un siniestro a los 4 años. Obra no LOE. ¿Y qué plazo de vigencia tenía esa póliza? Indefinida.
Pues entonces responderá, Responderá. del daño en esa obra. Sí, eso es No, así. efectivamente. O sea, al final, el sentido de contratar una póliza para cubrir un proyecto específico es asegurar la responsabilidad que el arquitecto asume Claro. con independencia de la tipología de la obra. Entonces, precisamente como se contrata una póliza una vez terminada la obra, por defecto se da el plazo máximo, que es la decenal, más los 2 años, para que sea obra LOE o no sea obra LOE, o tipología de obra LOE o no tipología de obra LOE, la póliza contemple y abarque la posibilidad de una eventual reclamación a futuro. O sea, que el plazo máximo se supone, o si toco estructura, se supone, explico, es que haber pues obra no LOE y toco estructura, o obra no LOE que no toco estructura, y en cuyo caso los periodos según LOE, que estamos asimilando que los jueces lo que hacen en estos casos normalmente es asemejar a que la obra fuera LOE, ¿qué ocurriría? Porque claro, como fuera de LOE no tenemos nada, ningún guión, normalmente los jueces hacen la analogía esa. Entonces, en el caso de una obra no LOE que sea por pago único, yo entiendo que si no toca estructura serían los 3 años más las 2 de prescripción, y en caso de que toquemos estructura serían los otros. Pero esos serían distintos, o sea, que uno mismo a la aseguradora le dijera, ¿toco estructura, no toco estructura? Son una de las cosas que se pregunta a la Claro. al final, cuando estamos analizando el riesgo que el arquitecto asume en un proyecto específico, lo que a la compañía aseguradora le interesa es analizar el detalle de esa intervención. Y preguntas como esas son las que se hacen para ver el riesgo que asume, establecer la prima, pero no solo establecer la prima, sino ver la periodicidad que se tiene que dar, o sea, no la periodicidad, perdón, el periodo de vigencia que se debe dar a la póliza para adecuarse al riesgo y hasta el fin de la responsabilidad que se está asumiendo como interviniente, en la calidad que sea. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nada. Sí, una preguntita más respecto a los colaboradores que mencionábamos antes y respecto a la asistencia jurídica que necesitamos tener de todos los proyectos que hacemos o de cada obra en concreto. Hemos hablado antes que si se ha demostrado que en alguno de los trabajos de nuestros colaboradores se ha producido el error por el cual nos condenan, pues que se podría de alguna forma también ir contra ellos. Pero ahora vamos a imaginar que en ese mismo caso el juez nos dice, no, usted ha firmado el proyecto, le condeno solo a usted. Y aquí viene la pregunta. Como sabéis, cada vez más por normativa tenemos que tener colaboraciones desde el topógrafo, estudio geotécnico, cálculo de estructuras y últimamente de eficiencia energética, que están empezando a caer y bastantes reclamaciones. Bien, en el caso de que al arquitecto le hayan condenado exclusivamente, sin tener en cuenta su colaboración, y se pueda demostrar que ha sido una negligencia del topógrafo, un mal cálculo de estructuras o un mal seguimiento de la eficiencia energética, el arquitecto puede repetir contra esos colaboradores, pero la póliza podría asistirle también en esa repetición. No, Entiendo, lo que queremos aquí es tener de cada obra los problemas que pueda dar de principio a fin que estén cubiertos por la póliza. No sé si es mucho lo que estoy pidiendo. Gracias. Claro, pero si estás reclamando a tu mismo asegurado, la compañía no va a poder reclamar al mismo. Otra cosa es que ese colaborador tenga otra póliza diferente. Claro. Sí, por supuesto, si tiene otra póliza diferente se puede reclamar, eso sí. Claro, que pensé que me decías dentro de la póliza del arquitecto. O sea, generalmente, por dar continuidad a la respuesta de Alicia, generalmente es un tema que ya queda reducido a compañías, a la relación de compañías y a la acción de repetición que estaba comentando en cuanto a la posibilidad de dar continuidad a esa acción contra otros intervinientes que la compañía entiende una vez ocurrido el procedimiento judicial que sí que debían haber estado inmersos en el mismo. Entonces, como profesional implicado en un procedimiento judicial en el que se me ha condenado, puesto que estamos interpretando que tiene una póliza de responsabilidad civil, es la compañía aseguradora la que va a responder y no yo como profesional con recursos propios, con lo cual en la medida en que es la compañía aseguradora quien responde y yo no he tenido que responder, como digo, con mi patrimonio, no debería haber necesidad para yo, por iniciativa propia, querer ir contra otros intervinientes que han participado conmigo en el proyecto.
pero sí La ese interés compañía. lo puede guardar la compañía aseguradora para ir contra las compañías aseguradoras de otros agentes independientes. No, hay ocasiones en las que no se cubre el importe de la sentencia con que ha habido infraseguro o lo que sea. En ese caso también el repetir, el sentirte por lo menos que la defensa jurídica está cubierta y vas a tener un posible retorno de lo que has tenido que afrontar injustamente, vamos a decir. Claro, en ese caso sí que... Pero ahí tendríamos el apoyo también de la aseguradora. Las pólizas tienen una cláusula que se llama reclamación a contrarios, que es precisamente esto. Es siempre precisamente es el esto. mismo asunto. Además, Exacto. digamos que viene de otra reclamación. Está repitiendo, la base es una condena anterior, ¿no? Muchas gracias. Una cuestión que, bueno, uno ya entra en esta etapa que no sé si las cosas las tiene claras o no claras, ¿no? Pero es un poquito al hilo de lo que estamos comentando, ¿no? Es muy habitual, ha sucedido durante la época de la crisis y ahora más todavía, que uno entra, ¿no? A veces con un 70 o un 80% de obra ejecutada, ¿no? Pero la famosa pregunta siempre nos dicen, cuando firmamos el final de obra, asumimos la responsabilidad final. A ver, yo siempre que he intentado, primero lo he evitado y cuando he tenido que hacerlo he dejado muy bien documentado cuál es la parte, ¿no? De la otra parte quien lo ha hecho. Pero te hago la pregunta desde las sentencias, ¿no? Porque evidentemente cuando uno firma un final de obra sabe que es responsable Todo. inicial. Ya. En las sentencias a veces se ha entrado o se ha eximido al arquitecto que ha firmado el final de obra cuando ha quedado claramente documentado que no ha ejecutado esa parte. A veces entramos en obras que no podemos saber. Es la última que me acuerdo, estructura terminada, instalaciones terminadas, ocultas, no puede realmente destrozar el edificio para auditar, ¿no? Y dejar fe de ello, ¿no? A veces incluso entras poniéndote una venda a los ojos, digo, bueno, pues tengo que confiar. Está documentado que está ejecutado. ¿Siempre es el arquitecto el final de obra o a veces ha entrado en sentencia cuando ha estado claro? A ver, yo entiendo que si documentalmente tú puedes decir yo intervengo a partir de aquí, todo esto estaba hecho en un momento determinado y la responsabilidad se produce aquí, pues quizás se pueda ir frente a la persona que realmente ha cometido el error. Vale. Yo entiendo que esto debería de ser así. Debería ser así. Debería de ser así. La pregunta es si suele ser a veces así o no, o taxativamente siempre. Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de Pero todo, ¿no? yo creo que hay de todo. Oye, y otra pregunta también que ha sido ahora un caso muy, muy reciente que ha ocurrido con otra compañía y es unos compañeros con el tema de las ayudas Next Generation, ¿no? Que esta compañía pues no les ha, la típica, unos profesionales desarrollados, han encargado de la gestión de la tramitación y no se le ha dado la ayuda. Bueno, la comunidad de propietarios le ha reclamado. La pregunta es si esta gestión, que puede entenderse, bueno, en virtud de las figuras, Pablo, ¿cuáles son las dos figuras que contempla el gestor? No estamos hablando de project manager, que también podría entenderse, ¿no? Pero bueno, al amparo de estas dos figuras que han salido legalmente, ¿esto lo cubre vuestra póliza? Pues ahí me pillas. Yo entiendo que sí. No, yo entiendo que sí, por otras pólizas, algunas es que tenemos mucha variedad de pólizas. Yo creo que eso sí que lo cubre. Quiero decirte que son figuras que han aparecido y que realmente están hechas para que las represente los profesionales, ¿no? Sí. Las competencias del arquitecto, como cualquier profesión, Exacto, evolucionan, cubren. salen figuras nuevas. Entendemos que la gestión forma parte... El mercado asegurador tiene la obligación de actualizarse y no dejar fuera de cobertura actividades nuevas o siempre y cuando sean competencias del profesional, en este caso el arquitecto. Para ello sí que es verdad que a la hora de analizar el perfil del riesgo del arquitecto se cumplimentan unos cuestionarios donde se recaba esa información y en la medida en que nosotros compartamos con las compañías aseguradoras que efectivamente realizamos esta prestación de servicios en calidad de lo que sea, es una actividad que realiza el arquitecto y que las compañías aseguradoras aplican dentro de sus condicionados y les dan cobertura como una figura nueva, habilitada o donde el arquitecto es competente para realizarlas. Exige a un arquitecto que su proyecto, su trabajo obtenga licencia de obras. El caso de los gestores o agentes de la rehabilitación que tienen una relación contractual normalmente o con propietarios privados o fundamentalmente con propiedades de comunidad de propietarios, también el objetivo es conseguir esa subvención.
no solo con el proyecto, sino con toda su labor. Ese compromiso es de manera que si no la puedes conseguir, si la no consecución de esa subvención se puede atribuir claramente a un error de esa gestión, sí sería responsable el gestor que lo ha contratado, pero si la no concesión es debida a factores de consellería o de que se acaba el dinero o lo que sea, ya no lo veo, pero esa es una responsabilidad más contractual, fundamentalmente, la que se exige a los gestores. Que posiblemente sí que lo fuesen, ¿no? Era si esta responsabilidad estaba cubierta por la póliza de ellos, porque en este caso en concreto, no hay que citar nombres, no se le ha atendido en la compañía en la que estaban estas personas, estos compañeros. Posiblemente una póliza en la que no han incluido la gestión. Sí, en estas figuras nuevas de project manager, de gestor de rehabilitación, hay que asegurarse primero, antes de firmar un contrato, de que estás asegurado. Sí. No sirve las pólizas clásicas que tenemos. Bueno, por eso saber si esta póliza que vosotros lo contempláis, ¿no? En los servicios a asegurar, ¿no? La clave es esa. La clave es saber que la profesión evoluciona, que nacen figuras nuevas, que el arquitecto, como decía antes, es competente para realizar y el mercado asegurador luego tiene la obligación de no dejar fuera de cobertura esas actividades. Hay compañías aseguradoras que les gustan un perfil de actividades, hay otras que otro, pero en la medida en que nosotros manejemos esa información, la compartamos con el mercado asegurador, pues el objetivo es dar cobertura a la actividad del arquitecto en póliza, con independencia. Hablaba Pablo también de la figura del project manager, ¿no? Que hasta hace no mucho era una figura novedosa que el mercado asegurador pues, tuvo que darle entrada en los condicionados y que obviamente si nosotros como profesionales no hemos revisado nuestras pólizas, hemos actualizado y hemos evolucionado hacia determinadas actividades y no hemos revisado que nuestro condicionado de nuestra póliza daba cobertura, pues ante una eventual reclamación, efectivamente, si esa información no se ha actualizado con la compañía aseguradora y la póliza la ha contemplado, pues puede ocurrir que esa reclamación no tenga cobertura, no porque la compañía aseguradora no lo cubra, sino porque a lo mejor no se ha informado de que esa actividad se estaba realizando y en el momento en el que se contrató la póliza, pues no se analizó. Hay un compañero que comenta en online, con un seguro a todo riesgo construcción cuya titularidad sea el promotor, con coberturas a los técnicos, ¿podría cubrir en todo caso la parte civil? Sí, claro, sí, a todo riesgo, pero luego las pólizas, dentro de las pólizas de todo riesgo también ahí está una parte que es la RC profesional. Yo entiendo que sí, Yo el todo riesgo no lo controlo mucho, ¿vale? Yo llevo RC profesional, son pólizas de grandes constructoras, eso yo no lo toco, pero entiendo que sí. Es que habría que entender un poquito mejor o desarrollar la pregunta. Yo entiendo que cuando hablamos de todo riesgo construcción no estamos hablando del seguro de responsabilidad civil profesional. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otro perfil de seguro que va encaminado a cubrir el daño en la propia obra, que es de obligada contratación por algunas partes intervinientes en el proceso, que dentro de ese todo riesgo de construcción puede tener asegurada su participación el arquitecto, pero es que es otro perfil de seguro diferente a la responsabilidad civil. Entonces, habría que ver cuál es la preocupación de la persona que lo está preguntando para poder responderle adecuadamente y saber si efectivamente el riesgo que él tiene ahora mismo en la cabeza cuando hace esa pregunta lo cubre un seguro de todo riesgo de construcción o no, porque son cosas completamente diferentes. La reclamación que se cubre en una póliza de responsabilidad civil en una profesión como la de arquitectura, con una responsabilidad adicional y con la importancia de tener siempre una póliza en vigor, que una póliza de todo riesgo de construcción, que el enfoque es completamente diferente y el daño que se cubre es diferente. Es que no tiene nada que ver. Es más, de hecho, en esas pólizas a veces se mete la RC del profesional de los profesionales, pero son pólizas diferentes. Claro.
No sé si hay alguna pregunta más. Pues por mi parte podemos concluir si queréis. ¿No tenéis ninguna más? ¿Online tampoco? Gracias.